Y otro tema que me parece curioso, pues, que me acabo de pensar en eso, digamos, esos casos donde puede ser que un mafioso llegue a amenazar a la familia del abogado o llegue a amenazar al abogado para que lo defienda. Eso tiene que ser otro nivel. Digamos que siento que el riesgo es muy directo porque siempre en un juicio, pues no sé si siempre, bueno, no siempre, pero muchas de las veces va a haber alguien culpable y alguien inocente. Es lo que yo asumo, o por lo menos del tema que se está debatiendo. Normalmente Sí, el que sea culpable, pues no va a ser una perita en dulce o no va a ser un, a menos de que sea un argumento sano, digamos una discusión entre vecinos, un divorcio, cosas así que pues que ambas partes son un poco más neutrales, pero yo lo veo más un poco más criminalísticamente, alguien que haya cometido sí, un estás crimen. hablando muy en derecho Sí, penal. sí, más derecho penal, porque yo entiendo que, y sé que la mayoría de casos que habrán serán disputas entre dos personas naturales, que ambas son buenas personas. Pero en un Ajá, caso penal de un criminal, digamos, esa parte de, siempre habrá un riesgo, ¿no? Para el abogado. sí. Me parece chistoso porque eh, no digo que no pase, pero siento que es como más sacado de una De película películas. bueno, eso me parece chistoso, pero sí pasa, o sea, no te puedo decir que no. No conozco a nadie que le haya pasado, pues ninguno de mis profesores me ha contado una historia así. Y yo creo que tampoco me la contarían, ¿sabes? Como que un profesor no llegaría a clase a decir cómo me tocó defender a un mafioso. Primero porque cuando un mafioso se mete en problemas, suele tener Su propio abogado. sus propios abogados o su propio bufete de abogados que estén dispuestos a defender a personas como él, Mm. ¿sí? Entonces sí, digamos a mí, mis profesores de penal sobre todo, nos contaban a veces historias sobre este tipo de abogados, pero son personas con las que nadie más quiere trabajar, ¿sabes? Como que son personas que si no trabajan con el mafioso, no trabajan en ninguna otra parte porque ya todo el mundo sabe el Ya tipo sabe de cómo abogado. son, ya sabe qué tipo Exacto. de abogado es. Como que ya una vez marcas esa línea, ya. Exacto. Una vez tú te metes ahí, ya no, es muy difícil que salgas y creo que es casi imposible, de hecho. O sea que es como que quedas marcado. Eso es Entonces, y curioso. también siento que esas personas son los abogados que no les importa, los que dicen yo voy a ser corrupto y voy a ser corrupto y así soy, y no les importa ser corrupto, no les importa pagarle al juez, no les importa, ¿sabes? Como que en esa parte yo sí siento que son las personas que no tienen corazón. Entonces, bueno, eso, pero eso no siento como que sea una parte que cuestione la ética de un abogado, porque cuando uno se mete, o sea, como que a ti te pongan en una encrucijada entre si decides hacer esto o no, porque cuando uno se mete, digamos, en ese tipo de cosas o a defender ese tipo de personas, uno ya sabe lo que se está metiendo. Entonces realmente no es como que tú tengas un conflicto mental, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? No, yo siento que ellos están más impulsados por otras cosas y no es tanto la moralidad lo que los encamina hacia ese objetivo. Y pues basado en todo lo que venimos hablando, ¿sientes que hay más abogados que lo hacen por ganar mucho dinero o que lo hacen por un cambio social? O sea, ¿qué sientes que hay más? Ok, no sé, sabes, yo siento que mucha gente que estudia derecho sí lo hace porque tiene en la cabeza que el derecho no le da mucha plata Sí, y lo hacen impulsados en eso, en tener una buena vida. Seguramente son personas que nacieron en una familia que tiene todo y ellos quieren seguir esa línea de o sea, tener una vida en la que no te falte nada. Eh, pero eso también me parece como medio eh, subjetivo, ¿sabes? Como no sé qué significa para la gente o para todo el mundo que es que no te falte nada. Porque yo
puedo tener todo, pero me puede faltar mucha paz mental o mucha paz interior o me puedo sentir solo, ¿sí? Eh, entonces sí siento que hay mucha gente que entra a estudiar derecho, sobre todo en universidades como la mía, impulsados en los abogados javerianos ganan mucha plata, ¿sí? Mm, ujú. Pero también siento que hay un gran porcentaje de personas que entran pensando en que no les importa tanto la plata, sino de verdad hacer un cambio y que de verdad les importa su país. Y siento que cada vez hay más personas así. Siento que cada vez hay más personas que eh, de verdad se preocupan porque las cosas cambien o porque las cosas sean diferentes o enfocan su vida o quieren enfocar su vida y buscan eso diariamente. A, sí, como que haya un cambio, a que su país crezca, a ser, no sé, personas que sirven realmente a la comunidad, que hacen un cambio, Trascendido. Ujú. ajá, que se mueven más que todo por lo social y que eso los llena más que tener mucha plata, por ejemplo. Entonces sí tengo muchos profesores que son así. Por ejemplo, mi profesora de familia, yo vi familia en quinto semestre, ¿Qué es familia? Perdón. Pues derecho de familia. ok, Entonces tú ves como pues divorcios, el matrimonio, todo eso. ok. Y aprendes también a liquidar sociedades conyugales. Que también Mm, hablaremos de eso porque me llama bastante la atención. Y siento que es algo que todos deberían saber, por si algún día les sí, pasa. sí. Bueno, mi profesora es divina, ¿no? Se llama Silvia. Y ella es una persona que a mí, por ejemplo, me marcó un montón porque es una persona que enfoca su vida y su carrera y todo lo que ella hace a ayudar a las otras personas. Entonces, ella trabaja con personas de estratos muy bajos, trabaja en el consultorio jurídico de la universidad solo atiende a personas de estratos 0, 1, 2 y 3, que son personas que realmente no pueden pagar un buen abogado. Eh, y tratan muchos temas de familia. O sea, el consultorio jurídico tú tratas muchos pues, temas, básicamente todas las ramas, pero más que todo llegan muchos temas de familia. Y cuando tú te das cuenta de la realidad social en la que viven esas personas, pues como que te impacta mucho y a mí eso es lo que me gustó de la clase de ella, como que ella no solamente nos enseñó todos los temas que uno tiene que saber sobre el derecho de familia, sino que también nos mostró ella cómo enfoca su vida y cómo enfoca su trabajo. Entonces, ella trabaja en el consultorio jurídico y en Fundación Pro Bono y tiene una oficina donde atiende a la gente y les cobra 5.000 pesos por la consulta o 10.000 pesos o 20.000 pesos o lo que la gente pueda pagar, ¿sabes? Como que Ujú. ella dice, yo no quiero darles eso gratis porque es que eh, las cosas cuando a alguien se las regalan no las valora tanto como cuando le cuesta un poquito, aunque sea un poquito, eh, digamos, obtenerlas. Entonces, como que ella atiende ese tipo de casos y también atiende casos de gente pues que tiene mucha plata y que le paga una consulta a lo que vale una consulta y eso, pero esa plata ya no la usa para ella, sino que mucha la destina también a seguir ayudando a las personas y, y ella dice, bueno, un porcentaje obviamente lo uso para mí porque tengo que comer, pero, Tengo que cubrir mis gastos, total. ajá, pero, pero digamos que su vida está enfocada hacia lo que para mí debería ser un abogado y es servir a las personas y servir a la comunidad y ayudar a las personas que en verdad no pueden tener un buen abogado y tener un abogado de un nivel tan bueno como ella, porque no pueden pagarlo nunca, o sea, no podrían pagarlo nunca a menos que le regalen la consulta, ¿sí? Entonces, bueno, eso me parece muy chévere de esa clase que en verdad amé
con mi vida, no solamente por todos los temas que pues son muy chéveres y ella los enseña muy chévere, pero también porque como que te hace ver una perspectiva muy diferente y por lo menos si tú eres una persona que estás abierta también a, a ver ese tipo de cosas y como a ser sensible con ese tipo de cosas, digamos que te abre mucho la cabeza y te pone a pensar sobre eso. Qué bonito. Pues digamos, a mí me mueve mucho, mucho esos temas, porque para mí, y pues es lo que hablábamos ahorita, para mí lo más importante es como lo que dejas en el mundo. Entonces, Sí, tener como esa huella, para mí, entre más gente logres llegar, a más gente le llegues con tu mensaje, siempre que sea positivo, pues me parece interesante. Entonces, qué chévere que te lleves como esa imagen.